Bienvenidos a todos, bienvenidos de nuevo al programa, soy su anfitrión Dani Haifan. Como pueden ver, estoy acompañado por Pepe Escobar, periodista independiente y analista geopolítico. Pepe, bueno verte de nuevo, ¿cómo estás? Bueno. Verte de nuevo, Dani, felicitaciones por todo, saludos a nuestra audiencia, y estoy en el infierno en este momento porque estoy en Meitosta. Sí, bueno, gracias por unirte a nosotros desde el infierno, Pepe, tu tiempo. Empecemos con las grandes noticias que vienen. Solo voy a esbozar el escenario, que ocurrió ayer, Tuvimos una serie de desarrollos. Tuvimos a Israel atacando Beirut, bombardeando Líbano, todavía bombardeando Líbano, para ser bastante honesto. Pero en esta huelga en el Líbano, Irán dijo que iba a retaliar. Trump parece que estaba muy interesado en no dejar que esto sucediera. Esencialmente fue una negociación de pánico. Con Irán dio muchas concesiones más nuevas, por ejemplo, levantando el bloqueo inmediatamente. Y ahora tenemos el memorando de entendimiento que se firmó más tarde en la noche de ayer. Ahora, Pepe, sé que tienes una columna saliendo sobre esto. Quizás puedas ayudarnos a entender por qué fue ahora que esta huelga que Israel llevó a cabo. Por supuesto, Irán ya ha atacado a Israel por sus ataques al Líbano. Y ahora parece que esta amenaza en particular llevó a un acuerdo real. Una vez más, el memorando de entendimiento, no un acuerdo de paz, pero tal vez puedas ayudarnos a entender qué sucedió y por qué sucedió. Correcto. Esta columna probablemente saldrá el martes. Intento detallar y con contexto también y la información que tuvimos de nuestras fuentes iraníes y pakistaníes durante las últimas casi 3 semanas. Hay una contextualización importante para ti, Dani, y para nuestra audiencia. Lo que ahora los iraníes lo están facturando como los entendimientos o memorando de Islamabad. Se le llamó el Acuerdo de Islamabad por los propios pakistaníes. Y rompimos la historia del Acuerdo de Islamabad Larry Johnson y yo en un canal anterior que se llamaba Cambio de Poder. Y después de que tuvimos 2 noticias de última hora una tras otra, simplemente fue cancelado por una orden directa del gobierno de los Ciérralo sin previo aviso, nada en absoluto. Tuvimos 2 espectáculos, uno un martes, uno un viernes. Y durante el fin de semana nuestro canal fue cerrado. La semana pasada regresamos con un nuevo canal, se llama Protocolo de Transición. Y el viernes la semana pasada, Larry y yo en nuestro nuevo canal aún pequeño, tenemos que empezar de nuevo. Rompimos la historia de que el MOU era prácticamente un trato hecho. ¿Y por qué podríamos romper eso? Porque nuestras fuentes son directamente de la mesa. Son mediadores pakistaníes. Y esa es la razón por la que Larry y yo estamos involucrados en este proyecto, porque probablemente hay muy pocos o prácticamente ningún analista en ninguna parte que haya recibido directamente de la mesa por los pakistaníes, y por supuesto esta información puede ser luego confrontada y presentada a los iraníes y ellos dicen sí, no, comentarios, etc. Y por eso estamos involucrados. Así que sabíamos que un acuerdo de Islamabad era prácticamente un hecho, con alteraciones de último minuto por parte de los estadounidenses, que es exactamente lo que sucedió este fin de semana. Así que este fin de semana Araxi, muy pocas personas saben que estaba en una misión secreta en Pakistán. Arachi pasó el fin de semana en Islamabad discutiendo con los mediadores y básicamente diciéndole una vez más a la administración Trump, mira, ya te hemos dado 2 demandas muy importantes, hace al menos 2 semanas.
Número 1. No vamos a discutir el expediente nuclear iraní antes de cualquier final formal de la guerra. No solo la guerra contra nosotros, sino la guerra de Israel contra Líbano. Y número 2, si insistes en cruzar umbrales y si insistes en imponernos otros titulares, vamos a atacar a Israel directamente. Y estaban listos y preparados para atacar a Israel este fin de semana, desde el sábado hasta el domingo. Estaban a punto de hacerlo. Así que esta fue la gota que colmó el vaso del emperador de los camellos bárbaros en el combate de jaula. Finalmente entendió que los iraníes eran muy serios. Y no esperarían por nada y irían a la quiebra contra Israel. Así que esta fue la razón principal por la que tuvimos, dicen que hay una firma electrónica. Los iraníes no confirmaron que hubo una firma electrónica por Galibaf especialmente. Los estadounidenses están diciendo que Trump y Vance ya lo firmaron electrónicamente. Los iraníes hasta ahora lo dejaron en el aire. Básicamente, estaban diciendo una declaración muy importante del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, que incluyo en mi columna. Dicen que solo firmarán después de la orden definitiva del líder Mojtaba Khamenei. Así que podemos asumir que esto todavía está en el aire, ¿verdad? Y sucedería, digamos, dentro de las próximas 48 horas. Así que entre hoy y tal vez mañana por la noche, ¿verdad? Y por supuesto todo esto se relaciona con lo que se anunciará oficialmente el 19, viernes en Ginebra. Así que muchas cosas pueden pasar de ahora al 19. Especialmente después de otro intento de descarrilamiento por el culto de la muerte en Asia Occidental. Y una vez más, los iraníes dijeron a los estadounidenses, miren, si ustedes firman y si nosotros firmamos el MOU con nosotros, nos ocuparemos de los israelíes por nuestra cuenta. Y los estadounidenses más o menos están admitiendo que una vez que se firme el MOU, Israel está por su cuenta. Si quieren descarrilarlo, Irán les va a responder y los estadounidenses no harán nada para prevenirlo. Así que eso cambia la ecuación por completo. Pero entonces todo esto está muy en el aire, ¿verdad? Es todavía estamos en la fase de él dijo. Ella dijo desde ahora hasta los próximos 3 o 4 días es muy complicado. Una vez que tengamos este anuncio formal el viernes, eso cambia la ecuación. Porque entonces vamos a tener los términos completos del MOU y los iraníes están prometiendo dentro de las próximas 48 horas revelar todos los puntos. Porque hasta ahora, esto también es importante, Arashi ha estado recibiendo cantidades himalayas de crítica. En Irán porque mucha gente lo está acusando de traicionar, por supuesto. Todavía no conocen todos los términos y los términos cambiaron drásticamente este fin de semana. Como mencionaste al principio, Trump hizo concesiones adicionales. Pero estas no son concesiones adicionales, esto es algo que él había acordado previamente. Pero luego comenzó una vez más a hacer demandas adicionales y cambiar los términos que se habían acordado hace más de 2 semanas. Así que volvemos a donde estábamos al principio, cuando el acuerdo de Islamabad, como se describió, estaba a punto de ser firmado. Y también tuvimos una confirmación de que, discutí esto con Larry también, Trump tuvo 6 oportunidades para firmar este acuerdo en las últimas 2 a 3 semanas. Y en el último minuto se le ocurrió algo diferente. Todo estaba ya escrito, solo necesitaba ser firmado 6 veces. Y este fin de semana probablemente tuvimos el 7º, y él no pudo escapar de ello más. Porque los iraníes dijeron, mira, eso es todo, este es nuestro plazo. Y entre la fecha límite los iraníes estaban diciendo, mira, el dinero, tienes que desembolsar el dinero que nos debes hasta el final de este mes.
Si no lo haces vas a tener problema. Así que eso explica, entre otras cosas, por qué hubo una vez más ese famoso avión emiratí aterrizando en Teherán con mucho dinero en su interior, que fue parte del pago de los EAU a Irán para que por favor no nos bombardee. Y una vez más, los pakistaníes obtuvimos esta información de la tabla. Los pakistaníes nos dijeron, mira, nosotros intermediamos esto. Vuelo de los EAU a Teherán pagará $2.000 millones en efectivo. Así que la cosa estaba avanzando. Y este fin de semana tuvimos todo en su lugar para la firma del MOU. Y en el último minuto, Trump intentó cambiarlo, probablemente por última vez, porque ahora es teóricamente un trato cerrado. Pero todavía tenemos todos estos días hasta el viernes para la confirmación final, ¿verdad? Así que es una situación inmensamente fluida. Cada hora hay un gran desarrollo. Pero desde el punto de vista iraní, si miramos el panorama general, es un logro impresionante. Obtuvieron casi todo lo que querían, al menos en papel o firmado electrónicamente. Ahora, no sabemos qué va a pasar a continuación, pero los 14 puntos por los que estaban presionando durante 2 a 3 semanas, ahora han conseguido prácticamente todo. Sí, vimos a Pepe y creo que esto va a ser un gran problema. Quiero decir, Israel está fingiendo esta rabia absoluta, ¿verdad? Tienes a Smotrich, tienes a Netanyahu, todos están diciendo que el Líbano no es parte de este acuerdo y que no reciben órdenes de los Estados Unidos. Un gran rendimiento en este momento, pero inmediatamente después de estos ataques, Trump hizo algo que no hace a menudo, que es decir algo en contra de lo que hace Israel. Pero dijo que esos ataques que ocurrieron, que llevaron a esta carrera loca para llegar a este acuerdo, no deberían haber sucedido. Que estos ataques no deberían haber sucedido y que dijo que todas las partes necesitan retroceder. Pero dijo por separado en una llamada telefónica que las FDI no deberían ser. En Líbano en absoluto. Y ahora estamos escuchando que Vance está diciendo lo opuesto a esto. Parece que hay muchos juegos. Y ahora J.D. Vance está diciendo, bueno, las tropas israelíes Líbano no es parte del trato. Esto parece un gran lío, pero creo que lo que acabas de decir en términos de que Irán realmente facilitó incluso llegar a este punto es realmente la historia aquí, que fue Irán diciendo, bueno, estamos apuntando nuestros misiles a Israel, los vamos a lanzar pronto, parece haber generado mucha actividad justo después de eso. ¿Pero tus pensamientos? Absolutamente, absolutamente, y se mantuvieron firmes todo el camino, no abdicaron de los 14 puntos. Tal vez se dieron un poco en 1 o 2, pero lo más importante, la secuencia de eventos. La secuenciación fue establecida por los iraníes, primero terminas todas las guerras. Entonces comenzamos a hablar sobre el estrecho de Hormuz. Está bien, estamos dispuestos a tener el estrecho de Hormuz totalmente libre de peajes o tarifas administrativas o lo que sea, pero por 30 días. Y luego, después de eso, cuando comenzamos la fase 2, que es discutir los elementos de un acuerdo, podemos imponer todo lo que queramos porque ya estamos hablando con los omaníes sobre eso. Y por supuesto, el número 3 es Líbano, que fue lo más importante relacionado con el número 1. Líbano es parte de todo el MOU y el acuerdo, si el acuerdo se firmará en el futuro, punto. Y eso es exactamente donde entra Israel, porque están bombardeando uno de los elementos clave del MOU. Líbano es un elemento clave del MOU y los iraníes estaban luchando por Líbano sin parar. Así que este es el, margen que tiene el culto Daesh por el momento. Continuarán castigando a Líbano, atacando a Líbano, acosando a Líbano, bombardeando a Líbano, lo que sea. Y los iraníes ya le dijeron a los estadounidenses, mira, es parte del trato. Mientras no hagas nada al respecto, mientras no ayudes a Israel, está bien, nos ocuparemos de Israel por nuestra cuenta.
que probablemente es lo que va a suceder, diría, en los próximos días o semanas. Si Israel no se detiene, Irán tratará con ellos directamente, que era exactamente lo que estaban a punto de hacer este fin de semana. Y eso es lo que ha cambiado en las ecuaciones. Así que Tel Aviv tienen todas las razones para estar aterrorizados. Están por su cuenta, esencialmente. Pepe, ayuda a aclarar la situación del estrecho de Hormuz, entonces, cuando se trata de este memorando de entendimiento. Porque por un lado, hay toda esta conversación sobre, está bien, el estrecho de Hormuz está completamente abierto durante 30 días. Y luego bajo los arreglos iraníes. Y luego hay otros que están diciendo como el lado de los EU. Bueno, no, está completamente abierto y no mencionan sin peajes. Pero parece haber un acuerdo de que Irán cobrará estas tarifas de servicio y eso será pasado por alto. Pero tengo curiosidad sobre cuál es la situación actual y si crees que Irán continuará ejerciendo influencia sobre el estrecho de Hormuz si este acuerdo no se cumple según los estándares de los Estados Unidos, si los Estados Unidos no cumplen con los acuerdos o las condiciones en él. Lo que sea que pase, Dani, y cual sea la actitud americana. El estatus legal del estrecho de Hormuz será algo completamente diferente en comparación con antes de la guerra. Ellos organizar un sistema para aplicar, probablemente los llamarán eufemísticamente tarifas administrativas de impuestos o lo que sea, tarifas ambientales, seguridad para la libertad de navegación, etc., de lo cual ya están discutiendo una vez más todo eso con los omaníes. Así que esto es inevitable, por los primeros 30 días. Y eso por supuesto asumiendo que las Américas van a cumplir con su parte del trato, que es terminar su bloqueo de la Orden Trump, este comercio será completo. No habrá peajes, no habrá tarifas, etc. durante un mes cuando comiencen la siguiente fase, que es discutir. El posible acuerdo real, esa es otra historia y luego ira. Y esto es parte del MOU. Déjame ver si puedo encontrarlo aquí donde hablan directamente sobre el estrecho de Hormuz. Seguridad, no puedo encontrarlo en este momento. Pero recuerdo muy bien que entre los 14 puntos, el estrecho de Hormuz ya será parte del acuerdo provisional, ya en los 60 días siguientes a los primeros 30 días. Así tú tienes todo bien, de acuerdo a la apertura de la calle o se mueve dentro de 30 días exactamente. Exactamente este es el lenguaje bajo los arreglos iraníes. Traducción sí, tendrán sus tarifas administrativas absolutamente. Y, por supuesto, esto fue acordado entre ambas partes. Los estadounidenses esencialmente estuvieron de acuerdo. Saben que no pueden obligar a Irán a no tener control sobre el estrecho de Hormuz. Punto. Esta es su gran victoria estratégica de toda la guerra. Nunca lo abandonarán. Incluso bajo un fuego total, máxima presión, lo que sea toda esa basura. La cuestión es, ¿será capaz de llegar a un acuerdo Estados Unidos? Planteé esta pregunta en la columna, Dani. ¿Será capaz de llegar a un acuerdo Estados Unidos por primera vez en la memoria? Ninguno de nosotros cree en eso, por supuesto. No. Y ahora la pregunta es, Pepe, ¿sabes? Sé que en tu próxima columna estás llamando a esto un gran avance multipolar. Estás hablando sobre el papel de Pakistán. Fue en realidad el primer ministro pakistaní quien anunció primero que este acuerdo se había hecho en X. Ahora hable sobre esto porque ya sabe que había muchas piezas en movimiento aquí y ya sabe que Irán y los Estados Unidos ciertamente estaban tratando con una multitud de mediadores, sabemos.
que los países del Golfo estaban muy preocupados por lo que sucedería si las hostilidades volvían a comenzar, así que hable sobre esto como lo que usted ha denominado un avance multipolar. Absolutamente. Y esto es lo que Larry y yo estábamos particularmente interesados desde el principio en que tuviéramos acceso a lo que se estaba discutiendo en la mesa por los mediadores pakistaníes sin filtrar así. Que estábamos recibiendo prácticamente un informe al día durante los últimos días, esto es enorme. Y por supuesto, no solo estaban mediando entre Washington y Teherán directamente, era el único. Estado que estaba llevando a cabo la mediación al más alto nivel. Estaban recibiendo ayuda de muchos jugadores. El más importante, que es reconocido en esta declaración por el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Qatar. Mencionaron por nombre solo 2 estados, Pakistán, los principales mediadores, y Qatar, y expresaron su aprecio a ambos. Pero en el fondo también teníamos Turquía, especialmente Arabia Saudita y Egipto. Así que todos estaban involucrados. Y también estaban involucrados en ayudar a los pakistaníes a explicar a los EU, esencialmente a explicar a MBZ, mira, apostaste por el caballo equivocado. Es mejor que intentes encontrar un entendimiento con Irán o estarás en problemas profundos. Y aparentemente MBZ recibió el mensaje. Y eso explica el famoso vuelo emiratí a Teherán con $2.000 millones. Así que Pakistán estaba coordinando todo eso, lo cual en sí mismo es inmensamente impresionante. Muchas personas saben que tengo profundas reservas con respecto al gobierno pakistaní. Muchos saben que fui un gran partidario de Imran Khan. Pero al mismo tiempo, nosotros como analistas independientes tenemos que practicar la realpolitik. Y por supuesto, reconocer cuando hay un Estado que está haciendo un trabajo de mediación excepcional, que ha sido el caso de Pakistán hasta ahora. Y estaban en una posición única debido a las relaciones muy cercanas con Teherán. Por ejemplo, creo que mencioné esto contigo y en otros podcasts también. Cuando hubo una visita clave para hablar cara a cara con Mojtaba Khamenei en Irán, el ministro del Interior iraní llevó una delegación de eruditos chiitas pakistaníes. Reunirse con Mojtaba y expresar, básicamente demostrar su respeto y expresar su gratitud, hablar sobre el asesinato de su padre, etc. Los iraníes apreciaron inmensamente eso. Este es un respeto cultural y religioso. Muy importante. Así que los pakistaníes hicieron todos los movimientos correctos para, está bien, necesitamos confianza. Necesitamos que nos confíes porque estamos hablando directamente con Trump. Asim Mounir contesta las llamadas telefónicas de Trump, responde de inmediato. Él no hace esto con prácticamente nadie aparte de quizás Putin y Xi, eso es todo. Así que los pakistaníes jugaron su mano muy bien, y por supuesto, tenían excelentes relaciones con todas las monarquías patronas del Golfo. Y retrocediendo aún más, estoy seguro de que muchos de ustedes, nuestra audiencia, recordarán que la primera reunión de naciones musulmanas, incluso antes de la primera reunión de Islamabad, cuando Vance fue a Islamabad y Galibaf también, hubo 4 U. Naciones musulmanas sunitas en esta reunión: Pakistán, el anfitrión, Arabia Saudita, Turquía y Egipto. Así que estos fueron los 4 sunitas en etapa temprana que comenzaron todo bien. Intentemos encontrar algo. Así que debatieron, no pasó mucho, y al día siguiente los extranjeros pakistaníes tuve que ir a Pekín para reunirse con Wang Yi y explicarle a Wang Yi. Y Wang Yi dijo, está bien, ¿qué pasó en Islamabad? Él dijo, no mucho. Yo dije, bueno, tienes que hacerlo mejor. Pero al mismo tiempo, los chinos estaban imprimiendo su pleno apoyo a la mediación pakistaní.
Y ese es uno de los aspectos clave de todo este kabuki. Una vez más, pongámoslo de esta manera, muy complicado. Y por supuesto, los chinos son maestros en disfrazar su influencia. Entonces, ¿qué teníamos en la práctica en términos de intentar convencer a los estadounidenses de que esta era la única salida en la ciudad para Trump? Era esta alianza extremadamente discreta pero muy efectiva entre China, Irán y Pakistán. ¿Y por qué China? Bueno, todos ustedes lo saben muy bien. Nuevas rutas de la seda. ¿Cuál es uno de esos socios clave de las nuevas rutas de la seda en toda Eurasia? Irán. ¿Cuál es el otro? Pakistán. Corredor económico China-Pakistán desde Xinjiang, desde Kashgar, cruzando Pakistán, yendo todo el camino hasta Gwadar en el mar Arábigo. Así que pones estos dos juntos, una vez más, China detrás de ambos. ¿Quién sugirió a los pakistaníes? Mira, deberías abrir corredores terrestres con Irán para ayudarles a redirigir su comercio después de este estúpido bloqueo americano. Así que Pakistán abre 6 pasos fronterizos terrestres con Irán y mucho comercio iraní pasa por Pakistán. Y viceversa. ¿Por qué? Porque la forma más corta entre Irán y China no es a través de Asia Central, es a través de su vecino mutuo, Pakistán. Así que todo eso está interconectado. El aspecto fascinante es que si estamos hablando de la imagen más grande de la integración euroasiática, este es el microcosmos perfecto. La integración entre Asia Occidental y Asia del Sur con China. Y esta fue la imagen espejo geoeconómica de la alianza geopolítica entre China, Pakistán e Irán. Así que todo eso está totalmente interconectado. Me pregunto si alguien en la administración de Trump sabe sobre estos detalles. No apostaría por ello. Realmente, hablé de esto con Larry y con algunos otros de nuestros amigos. Ni siquiera saben dónde están estos lugares. ¿Puedes imaginar que todos están interconectados? Así que los pakistaníes lograron hacerlo porque tenían este sólido respaldo chino todo el tiempo. Y por supuesto, una vez más, porque podían hablar directamente con Trump y con los niveles más altos de la administración de Trump. Por eso, funcionó. Y por supuesto, enviando mensajes a Trump que inmediatamente recibieron de los iraníes. Por ejemplo, este fin de semana, los pakistaníes le estaban diciendo a Trump lo que Araghchi les dijo en Islamabad directamente en cuestión de minutos. Esto estaba en la mesa de Trump. Así que eso ayudó, y por supuesto, diría que esta cantidad de buena voluntad sería por parte de todas las monarquías petroleras del Golfo, que estaban aterrorizadas de que la guerra nunca terminara. Todos ellos, por diferentes razones. Así que todos le dijeron a Pakistán, mira, te ayudaremos. Lo que quieras, te ayudaremos. Dinero está bien, les damos dinero, lo que sea. Pero por favor, intenta convencer a Trump de no reiniciar la guerra. Así que juntamos todo esto, por eso los pakistaníes al final cumplieron. Así que tienen una razón para estar orgullosos, de hecho. Sí, bueno, ¿escuchaste sobre el catarí? Quiero decir, había tanta, desesperación por todos lados fuera de Irán. Básicamente, cada lado de esta guerra, cualquiera que haya sido tocado por esta guerra en la región, aparte de Irán, y por supuesto Israel, que es el gran destructor, o como nuestro amigo, el gran Satanás. Pero hubo un acuerdo secreto filtrado, supuestamente Qatar estaba ofreciendo algo realmente interesante, donde decía que en medio de esta guerra, que detendría la producción de gas natural licuado para que Irán no atacara. El gas, el enorme complejo de gas que eventualmente fue realmente atacado y así parece que Qatar también fue un gran jugador en las conversaciones del memorando de entendimiento que podrían haber. Incluso creo que estaban en Irán en ese momento cuando Irán se estaba preparando para atacar a Israel o ayer, justo antes de que el memorando de entendimiento fuera.
acordado, así que sí parece haber un gran interés porque haya una cesación de hostilidades y eventualmente un final completo de la guerra, pero ¿permitirá Israel esto, Pepe? Porque parece que los... Estados Unidos, por tanto, como Donald Trump dijo, Netanyahu no tiene juicio de mierda toda esta clase de bravado. Como Israel simplemente sigue adelante de todos modos. Y tengo curiosidad si crees que en los próximos días, a medida que se acerca el viernes, he estado diciendo esto a la gente, estoy como esto. Es embarazoso si el viernes se acerca en Israel, sigue esencialmente quemando piezas clave de este memorando de entendimiento. ¿Qué sucede entonces? ¿Por qué es realmente embarazoso para los Estados Unidos parecer un país que depende tan fuertemente de ello militarmente? Este culto de la muerte puede continuar sin ninguna repercusión. Bueno, hay un correo electrónico circulando entre varios de nosotros. No puedo decir quién es la fuente, pero son todas personas que conocemos, ¿verdad? Y ninguno de nosotros cree que Israel respetará los términos del MOU. Así que el problema es, ¿cómo va a reaccionar Irán? Ya dijeron, está bien, trataremos con ellos directamente. Pero, ¿realmente adoptará Estados Unidos un enfoque de no intervención? Si eso sucede, no cuando eso suceda. Bombardeos adicionales de Daye, por ejemplo. Los israelíes ya están diciendo oficialmente que continuarán bombardeando Daye y continuarán ocupando las aldeas en el sur del Líbano donde ya están. Y una vez más habrá una humillación extra para el imperio de saqueo y piratería, por cierto. Si los Minions en Asia Occidental continúan sin respetar un MOU firmado por la voz de su amo, y ahí es donde estamos en este momento, esto prueba una vez más que Trump está tan desesperado por su acuerdo que incluso está dispuesto a enfrentar una humillación extra. Pero es una locura, Nima, porque estamos lidiando con... Te confundí con Nima, lo siento. Lo siento mucho. Deberías ver el estado de mi cerebro hoy en día. No, totalmente. Lo siento mucho, mucho. Estamos tratando con una entidad psicopática, sociópata. Sin límites, literalmente, y sin límites a su visión de mente de poder e influencia. Y todos son inferiores a ellos, su libro miserable, sus profetas miserables, tú lo nombras. Es terrible. No hay forma de enseñarles una lección a estas personas a menos que vayas por. No pronunciaré las palabras mágicas, algo realmente, realmente radical. Y todos los que saben, que han estado allí, que han hablado con ellos, como nuestro amigo Alastair Crooke, por ejemplo, sabían que es imposible. Es incluso imposible iniciar un diálogo con estas personas. Sí. Y Pepe, sabes, había algunos analistas iraníes como, creo que su nombre es Fadasadi, que estaban diciendo, Fadasadi, él es muy bueno. Fadasadi es muy serio, sí. Estaba diciendo esa parte, una de las grandes preocupaciones en este momento. Y tengo curiosidad sobre cuán válidas sientes que son estas preocupaciones. Es que mencionaste anteriormente que había ya sabes, iraníes que no están contentos con el acuerdo de llegar a un acuerdo con los Estados Unidos en esta etapa. Que hay muchos iraníes que se sienten así. Dijo que incluso plantear la idea de que el estrecho de Hormuz estaría abierto a petición de los Estados Unidos es ir demasiado lejos y que los Estados Unidos no han proporcionado suficientes garantías de seguridad hasta este momento. ¿Qué opinas de esto? ¿Y encuentras que los podrían? Dijiste que íbamos a descubrir si los son incapaces de acuerdo garantías de seguridad para el imperio del caos. Es una petición bastante grande dado el modo en que se comporta alrededor del mundo. Y hemos visto esto con Irán en particular, pero también en muchos otros casos. Entonces, ¿qué opinas de esto? Siento que este es un asunto muy complejo.
cuestión y ha sido desde el principio esta idea de Irán, incluso participando en negociaciones en esta etapa con los Estados Unidos. Pero ¿cuáles son tus pensamientos sobre esto? ¿Cuál es la posición oficial de Mostafa Khamenei? De hecho, algo muy importante sucedió en las últimas 2 semanas. Mostafa Khamenei básicamente le dijo al Consejo Supremo de Seguridad Nacional, si no me equivoco, hay 13 miembros del Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Once de ellos son profundamente, digamos, para decirlo diplomáticamente, adversos a cualquier tipo de entendimiento con el imperio del caos que no es capaz de llegar a un acuerdo. Y hay 2, digámoslo así, reformistas, incluido el presidente Pezeshkian. Pero Mostafa Khamenei básicamente le dijo al SN, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, está bien, miren, les delego la decisión a ustedes. Y tiene que ser por una mayoría considerable. Si piensas que los términos del MIU son exactamente lo que has estado proponiendo y discutiendo hasta ahora, está bien con tu decisión. Esto es lo que obtuvimos de las personas mejor posicionadas en Teherán. Por ejemplo, cuando rompimos por primera vez, Larry y yo, la historia que... Irán, si los estadounidenses estuvieran cruzando todos los umbrales, Irán podría considerar la posibilidad de una demostración de disuasión al estilo de Corea del Norte, que sería detonar un dispositivo nuclear en suelo iraní para demostrar de una vez por todas que, está bien, tenemos toda la disuasión que necesitamos. Obtenemos esta información basada en lo que Pezeshkian mismo le dijo a Shahbaz Sharif en una llamada telefónica. Los estadounidenses estaban enojados cuando se filtró esta información porque esto influyó en todo lo que sucedió después. Y una copia de mi columna aterrizó en el escritorio de uno de los chicos, parte del círculo interno muy cerrado del líder Mostafa Khamenei, a través de nuestros amigos en la cuna en Beirut. Y obtuvimos una respuesta después de unos días. Y su respuesta, lo estoy citando directamente del farsi al inglés. No comentaré sobre este asunto. Muy importante, él no lo negó, esta fue una respuesta de no respuesta, pero no fue ninguna negación en absoluto. Por supuesto, si él hubiera negado estaría diciendo que el presidente de Irán es un mentiroso, porque esto es exactamente lo que la posesión le dijo a Shahbaz Sharif y luego Sharif instruyó a todos. Miren, Trump tiene que saber sobre esto, este es un elemento extra y nos dijeron, en primer lugar, nosotros los mediadores pakistaníes. Así que esto prueba varias cosas. El grado de confianza entre los iraníes y los pakistaníes, la cantidad de información sensible que estaban pasando a los pakistaníes, y el hecho de que sabían que esta información sería relacionada instantáneamente con los estadounidenses y todas las consecuencias intermedias y posteriores. Así que todo es una vez más ilustra. Y obviamente detrás de eso, los chinos de acuerdo con todo. Así que es una ilustración adicional de cuán profunda y compleja fue esta interacción. Pero podemos asumir que los estadounidenses estaban entendiendo la amplitud, el alcance y la profundidad de esta interacción y cómo prácticamente no tenían margen de maniobra, excepto empezar a soñar con una invasión terrestre para apoderarse de la isla de Kark y otras tonterías así no. No estoy tan seguro de que entendieran el juego, así que creo que solo entendieron el juego ayer Dani cuando los iraníes dijeron a través de los pakistaníes. Una vez más está bien. Vamos a bombardear a Israel hasta la muerte, entonces entendieron.
Sí quiero decir, en esos eventos que ocurrieron, sabemos que Irán puede disparar muy rápido, puede responder muy rápido. Vimos el retraso y los diversos mensajes contradictorios. Vimos a los Estados Unidos adelantarse. No fue Irán saliendo adelante. Luego los medios israelíes intentaron decir que no, Irán no va a ser negociado para que deje de atacarnos. Y luego vimos en última instancia lo que sucedió, que es que el acuerdo fue finalizado, o al menos el MOU fue finalizado. Y eso se supone que incluye al Líbano en todos los frentes. Ahora, ha habido algunas personas que están muy preocupadas, por supuesto, no solo por Líbano, sino también por Gaza y el resto de los frentes en los que Israel está involucrado. El MOU dice, y todos los frentes. Supongo que eso incluiría Irak y quizás incluso Gaza. Pero ¿qué opinas de esto? Porque definitivamente es un punto que veo muy debatido ahora en las redes sociales. Hay algunos que están enojados con Irán por llegar a este MOU sin especificar más, de modo que necesita haber una cesación en todas partes y una que sea aplicada. Pero tengo curiosidad sobre tus pensamientos al respecto. Este es, diría yo, uno de los puntos clave de la opinión pública en Irán, culpando a Araghchi y etiquetando a Araghchi como un traidor. Araghchi nunca iría en contra de lo que fue decidido por Mostafa Khamenei y el Consejo Supremo. Él no tiene ese tipo de margen. Su margen de maniobra es sí, tienes el margen de maniobra para debatir y discutir como nuestro número uno, y de hecho él ni siquiera era el número uno. El número uno negociador era Ghalibaf. Pero tuvimos un reordenamiento estas últimas semanas donde Ghalibaf decidió estar en segundo plano y tiene un nuevo puesto, como comentamos antes también. Él está a cargo de, no por accidente, las relaciones estratégicas con China. Así que ves cuán importante es Ghalibaf, porque la relación más importante para Irán es China. Así que necesitas que tu mejor hombre esté a cargo de eso. Y Ghalibafi no es un diplomático profesión, Araghchi sí lo es. Así que los iraníes tienen estos roles muy bien coordinados. Así que hacemos que nuestro principal diplomático discuta una solución diplomática. Y tenemos a nuestro principal parlamentario y excomandante de la IRGC, por cierto, Ghalibaf, a cargo de nuestra relación estratégica más importante con China. Todo tiene sentido perfecto, pero todo con los persas es lógico. Es el absoluto opuesto de Occidente. No hay nada irracional al respecto. Por el contrario. Pero me sorprendió mucho el grado de vitriolo y la gente está realmente muy enojada con nuestra acción porque todavía no conocen los términos exactos. Los 14 puntos y lo que fue acordado por los estadounidenses. Por eso Araghchi seguía diciendo, incluso antes de este fin de semana, creo que la última vez que entró en detalle sobre eso fue. De viernes a sábado dijo, mira, la próxima semana vas a tener todos los puntos detallados que serán parte del MOU y ahora que tenemos filtraciones adicionales. En los medios iraníes de los términos actuales del MOU, Irán no concedió prácticamente nada. Así que todavía necesitaremos una confirmación formal entre hoy y mañana max de los términos completos. Es un documento corto, aparentemente es menos de 2 páginas, todo. Es simplemente literalmente un memorando de entendimiento, no es un tratado, no es un acuerdo, no es un memorando de entendimiento. Está bien, vamos a comenzar a discutir siguiendo estos puntos. Y luego puede irse de lado, sabes, tú lo nombras, pero al menos tienes los puntos principales. Pero es interesante, Dani, el grado de debate en la sociedad pública iraní es algo bastante notable. No tienes este tipo de debate. En muy pocas democracias occidentales tienes este tipo de debate público sobre un tema tan sensible.
Hezbollah mismo ha salido y ha felicitado a Irán y ha agradecido a Irán por, ya sabes, incluir y por supuesto luchar del lado de la resistencia. Y esta responde a la pregunta de alguien, un espectador de mucho tiempo, en realidad, ¿por qué Irán no retalió contra el bombardeo israelí de Beirut anoche? Puedo ver esta pregunta, que es una muy buena pregunta porque Trump en el último minuto se echó atrás. Estaban listos. Eran literalmente los famosos dedos en el gatillo que mantenemos aquí de algunos comandantes de la IRGC. Estuvieron en el gatillo ayer. Y tan loco como parece, fue esta instancia la que realmente salvó el MOU. Porque los iraníes le hicieron el punto a Trump, mira, estamos listos para bombardear Israel ahora, eso es todo. Y Trump en el último minuto dijo, está bien, lo firmaré. Eso es lo que pasó ayer. Por cierto, su cumpleaños, ¿no? Sí, quiero decir que esa fue otra cosa que creo que tal vez molestó a algunas personas, que era su cumpleaños y había rumores de que realmente quería que se hiciera para su cumpleaños. Era como un gran regalo de cumpleaños para él, iba a ser suyo y la mejor cosa así, celebrando así todo esto. Pero su regalo de cumpleaños fue ofrecido por el equipo de Ghalibaf Faraxi, sí, eso es. La parte más jugosa de todo. Sí, bueno, ciertamente es algo y espero que la gente pueda reconocer esto, que este plan de 14 puntos no fue ninguno de esos puntos, se podría decir que jamás ha sido producido por los Estados Unidos. No son los que Estados Unidos trajo a la mesa en ningún momento desde abril y dijo, esto es lo que queremos. De hecho, todo lo que hemos visto de la administración Trump es que ellos reinterpretan, ya sea los puntos o inventando cosas por completo. Pero los puntos en su totalidad son básicamente los puntos de Irán, y supongo que ahí es donde la gente tendrá que decidir si es lo suficientemente bueno o no. Creo que la gran pregunta es, ¿cómo se implementa algo así bajo el hecho de que incluso Donald Trump como presidente, toda su administración, el objetivo de larga data de asegurar que Irán no se fortalezca? Quiero decir, eso ha fallado debido a la guerra, pero esto debe ser una dura píldora de tragar. Van a ser unas semanas muy interesantes y durante este periodo de negociaciones real si llegamos a ello. Es cierto, Dani, porque cualquiera en los EU, con sus facultades críticas aún relativamente intactas, puede ver que esta es una derrota estratégica masiva de cualquier manera que lo mires. ¿Cómo tragar esta pastilla? Por supuesto, dentro de los Estados Unidos, la reacción va a ser gigantesca. Y van a ir tras Trump, tras la administración Trump, tú lo nombras. Va a ser muy difícil. Y por supuesto, cuando las personas comienzan a darse cuenta de las consecuencias geopolíticas de lo que se está desarrollando justo frente a nosotros. Hay tantos, el más obvio es que ese es el fin de la supremacía americana en Asia Occidental, punto. No está volviendo. Y abarca todo, desde nunca reconstruir esas bases destruidas, a básicamente un retiro. Y va a haber un nuevo paraguas de protección en Asia Occidental. Y probablemente el actor principal va a ser Pakistán, una potencia nuclear apoyada por China. Quizás habrá alguna participación rusa más adelante. Por el momento los rusos están siendo muy callados porque por supuesto tienen su guerra con la que lidiar. Y ahora toda la situación respecto a la SMO está cambiando frente a nosotros debido a la presión pública. Los rusos están hartos de la guerra de drones terroristas. Así que Putin y el Kremlin y el ministro de Defensa tendrán que ajustar sus tácticas. Pero los rusos estaban detrás todo el tiempo solo mirando y diciendo, tenemos una apertura fabulosa en Asia Occidental. Puedes imaginarte tener que lidiar con todo eso, especialmente en el Beltway y con el complejo industrial militar. Es un trauma importante, y se lo infligieron a sí mismos. Eso es lo más loco que he visto.
No estamos hablando de Brzezinski, recuerdas eso, bla bla Brzezinski, bla bla, necesitamos estar listos contra un competidor par en tu rango o no. Esto es lo real y no vino de los competidores par. Vino de una potencia media bajo 47 años de sanciones capaz de infligir una derrota estratégica a la mayor armada en la historia de las guerras de las galaxias. ¿Cómo puedes vender esto dentro de los Estados Unidos? Es imposible, absolutamente imposible. No quiero decir que podría ser un gran regalo hablando de cumpleaños para Donald Trump sacar esa armada e intentar borrar, ya sabes, como en Hombres de Negro. Solo presionar ese botón y la memoria de todo sobre lo que acaba de suceder se ha ido porque honestamente, sí, realmente es un fracaso asombroso por parte de los EU. Algunos argumentarían que no es así porque los EU quieren controlar los mercados de petróleo. Esto no se siente como control de ningún mercado de petróleo en este momento, esencialmente lo que los Estados Unidos están tratando de acordar, al menos en retórica les gustaría que el estrecho de Hormuz que estaba abierto antes de la guerra se reabra y están de acuerdo con iraní. Regulación del estrecho de Hormuz, siempre y cuando lo llamen tarifas de servicio o tarifas de protección ambiental, ya sabes, siempre y cuando no se llame peaje multa, pero parece así y sabes, y luego. Normalizar al resto del mundo está bien. Así es, creo que eso es algo mucho más fácil que hacer que el imperio del caos esté de acuerdo, pero parece que ahí es donde están las cosas, y eso es un enorme cambio geopolítico, económico, global, geoeconómico que se siente cada vez más permanente cuanto más avanzamos por este camino de conversaciones entre los dos Estados Unidos, Irán, etc. Y es permanente, Dani, porque ahora el gran poder en Asia Occidental es Irán. Ahora hay uno de los grandes poderes independientes en el mundo, así como en un segundo nivel en comparación con los EU. Rusia y China, por supuesto, pero un gran y en ascenso. Poder regional y respetado en todo el mundo, especialmente respetado entre el sur global, miembro pleno de BRICS, miembro pleno de la Organización de Cooperación de Shanghái, con una asociación con la Unión Económica de Eurasia, Irán está en el centro de todo el proceso de integración de Eurasia. Relaciones estratégicas con tanto Rusia como China, muy pocas naciones están a este nivel, muy pocas. Así que no es de extrañar que esta discusión ya esté comenzando que Irán es la cuarta gran potencia. No al mismo nivel, pero sí, está llegando absolutamente. Y en Eurasia, no hay duda, Irán es ahora, y la forma en que se percibe en todo el sur global, wow. Irán es percibido como un ejemplo de resiliencia del sur global. Soberanía estratégica, independencia y especialmente, una vez más, algo que está muy cerca de Putin y Xi, ejerciendo su soberanía y resistiendo todo lo que el imperio lanzó contra ellos. Wow, así es como los importantes cambios geopolíticos en la historia. Así es como funciona. Normalmente es después de una guerra, y estamos justo en medio de ella. Y realmente hay un ganador en esta guerra. Quizás no tan claro, pero el ganador estratégico de esta guerra es, sin lugar a dudas, Irán. Sí, quiero decir que esperar que Irán no haya tenido pérdidas al confrontar a dos potencias nucleares. Quiero decir, si nosotros, ya sabes, no tenemos que llamar a Israel una potencia per se. Pero dado que Israel tiene tanta influencia en los Estados Unidos y en su propia política interna, se podría llamar a Israel una potencia nuclear, pero tiene armas nucleares. Así que Israel y los Estados Unidos para poder sufres pérdidas, pero para poder salir en una mejor posición. Sí, diría que es la definición de victoria en una guerra, especialmente una guerra de esta naturaleza, que aún no es simétrica. No es como era. Hemos pasado los días de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, imperios luchando entre sí. No, solo hay un imperio ahora, solo hay uno de verdad.
Y eso es así, es una gran realidad. Bueno, Pepe, sabes, en los últimos 5 minutos más o menos que tenemos aquí, tal vez puedas ayudarnos a entender qué tipo de reverberaciones es esto. Fase de la guerra ahora, y tendrá en el resto del mundo tal vez incluso algunos de los otros frentes. Acabas de decir que los rusos están cansados del terror. Drones de los ucranianos, que la guerra parece estar en esa fase. El campo de batalla se siente casi no diré estático, porque creo que los rusos están haciendo bastante bien en el campo de batalla para el tipo de guerra que están luchando, pero que parece que los EU están tratando de volver a un tipo de guerra más, tal vez preferible, que es por poder, ya sabes, más, sí, híbrido, exactamente, esa es la palabra que estaba buscando. Así que tus pensamientos, sí, y muchos de nosotros estamos preocupados de que se volverán a enfocar una vez más en otra aventura en América Latina, y el candidato número 1 es Cuba. Así que una vez más, hemisferio occidental está en la doctrina de seguridad nacional, nuestro patio trasero, doctrina no rodar 2.0, eso es todo. Y obviamente, tienen que olvidar la humillación en Asia Occidental. Así que los primeros candidatos estarán en América Latina, desafortunadamente. Sin mencionar la desestabilización que influye, van a influir fuertemente en las elecciones en Brasil más tarde este año. Voy a poner mucho esfuerzo para que la familia Bolsonaro vuelva al poder. Así que esto es lo que va a pasar desafortunadamente. Y en términos de Eurasia, lo que es absolutamente fascinante es algo en lo que muchos de nosotros hemos estado trabajando durante décadas, de hecho están siendo progresivamente. No diría lentamente, pero ciertamente seguro siendo expulsado de Eurasia. Eso es todo, la integración de Eurasia está justo frente a nosotros en detalle. Y otra cosa a la que deberíamos prestar mucha atención es que solo faltan 3 meses para la cumbre de BRICS en India. Está bien, entenderán los BRICS. Lo que está sucediendo justo frente a todos ellos y a todos nosotros ahora mismo, y es el peor lugar posible para tener una cumbre este año, pero así es. Tienes que lidiar con ello, así que vamos a tener que confiar una vez más en Lavrov y Wang Yi, conduciendo ahora este gigantesco barco, el barco de los BRICS, así que está bien. Bueno, nos estamos volviendo más fuertes día a día. Mira lo que le pasó a uno de nuestros miembros plenos. Básicamente ganaron contra el imperio. En lugar de en una de nuestras interminables reuniones muchos trajes. No. En el campo de batalla fueron allí y lo consiguieron. Así que las lecciones en Delhi en 3 meses a partir de ahora, esto va a ser algo bastante especial. Pero nos da un poco de esperanza, ¿verdad, Dani? Oh, sí. Oh, no, definitivamente creo que ya sabes, creo que algunos podrían interpretar estos problemas emergentes dentro de BRICS, por ejemplo, teniendo el gran en Delhi, en India, el gran. Quizás yo lo llamaría traición, pero quizás la revelación de la élite política india constantemente apostando y apostando. Desafortunadamente quizás demasiado fuerte del lado estadounidense-israelí, pero Luego tienes a los Emiratos Árabes Unidos, por supuesto, si Arabia Saudita todavía está indecisa. Pero los Emiratos Árabes Unidos son un miembro completo, y los Emiratos Árabes Unidos fueron una gran parte de esta guerra. Pero puedes ver estas divisiones que están surgiendo. Podríamos verlas como grandes problemas, pero también, quizás, a veces la realidad puede ayudar a construir algo mejor si esos conflictos terminan llegando a algún tipo de resolución, tal vez no en una cumbre de BRICS, pero fuera de ella, quiero decir Irán. Va a entrar en una cumbre de BRICS como la que se avecina, mucho más fuerte que antes, y eso es, creo, un plus para cualquier tipo de proyecto de desarrollo multipolar, incluyendo BRICS. Así que tendremos que ver cómo va. Pero creo que es muy interesante que podamos incluso hablar de cosas como esta. No fue hace mucho tiempo cuando
cuando Estados Unidos libraba guerra, simplemente estaríamos hablando de las enormes bajas, la inestabilidad y todo eso que siembra. Ahora estamos hablando de, creo, un lejos, más nivel tipo de un campo, y eso es diferente. Eso es una conversación. ¿Algún pensamiento final antes de que termine la transmisión aquí? Me recuerda algo para ilustrar lo que acabas de decir, dándonos un poco de esperanza extra, lo sea, Como todos sabemos, para todos los propósitos prácticos estaban en guerra contra Irán. Y ahora los iraníes tienen evidencia de que los EAU fueron parte de la guerra entre Estados Unidos e Israel desde el principio. Bueno, hace unas semanas estaba hablando con uno de nuestros contactos con los mediadores pakistaníes. Dije, ¿puedes preguntarles qué están haciendo con los EAU? ¿Tienen un plan para los EAU? Los chicos en la mesa dijeron, mira, estamos llevando a los EAU a la razón. Va a tomar un tiempo, tal vez sea una cuestión de 2 o 3 meses. Y ya está sucediendo. Los pakistaníes explicaron a los EAU, mira, tu posición debería ser similar a la de Arabia Saudita, Qatar, Egipto, Turquía. Estás del lado equivocado de la historia, aún tienes tiempo. Con unos pocos gestos, tal vez los iraníes decidan hablar contigo de nuevo. Por el momento están a punto de arrasar Abu Dhabi y Dubái. Así que depende de ti. Así que es asombroso. De hecho, tomó unas pocas semanas. Y nadie apostaría que los EAU finalmente intentarían, está bien, intentemos encontrar algún entendimiento. Porque ahora ven quién es el conglomerado más poderoso en Asia Occidental. Ya no son los estadounidenses, así que tendrán que lidiar con Irán. Son vecinos además de eso. Confiscaron mucho dinero iraní que van a tener que devolver. Dubái siempre fue una extensión de Irán en términos de negocios. Así que una vez más, este es un asunto interno de BRICS también. Obviamente, los chinos y los rusos odian el hecho de que 2 miembros de BRICS estén en guerra entre sí. Así que obviamente ayudaron a los pakistaníes a inculcar algo de sentido en EBC. Hace unas semanas, si hablas de eso eres un lunático. No, en realidad ha sucedido. Así que tal vez algo como esto pueda ser organizado por Rusia-China en relación con India-Dani. Deberíamos esperar, porque es por el bien de BRICS de hecho. Necesitan explicar los hechos de la vida a las élites indias. Aún no lo entienden. Sí, bueno, Pepe, fue genial tenerte en el programa. Saliremos juntos. Voy a asegurarme ahora de que todos, sí, ahora tus cuentas de Telegram y X estén en la descripción del video, así que la gente debería revisarlas porque tu columna debería salir pronto, no solo sobre este asunto, y también publicaste tantas otras cosas. Mira nuestro nuevo canal Larry y yo, Protocolo de Transición. Estamos comenzando desde cero y por supuesto vamos a necesitar la ayuda de todos ustedes. Todos nuestros amigos también lo saben, y tenemos algo que muy pocas personas... Si tenemos información directamente de la mesa de negociaciones, y esto significa otras mesas de negociaciones, porque confrontamos lo que obtenemos con los iraníes y también, por supuesto, con tanto como podamos con los chinos. Todos sabemos lo extremadamente sofisticados y discretos que son, pero con pequeñas pistas aquí y allá siempre podemos obtener una respuesta. Sí, bueno, eso ahora también está en la descripción del video abajo, así que suscríbete. Soy un suscriptor, así que ustedes también deberían suscribirse. Está bien, así que además de eso, pulsa el botón de me gusta porque eso hará que más gente vea. Y luego, por supuesto, hay todos los lugares para apoyar este espectáculo en la descripción del video a continuación después de que revises el trabajo de Pepe. Hasta la próxima todos, los veré mañana. Anunciaré lo que está sucediendo entonces. Cuídate. Adiós. Salud.
Gracias. Y ahora, queridos amigos, leamos sus comentarios. Dudo mucho que haya algo real. El eje Epstein solo está ganando tiempo para rearmarse y atacar de nuevo. No se puede confiar en los gringos, pase lo que pase. Firmar cualquier cosa con delincuentes no tiene sentido. Este acuerdo de paz es como declarar que la Segunda Guerra Mundial terminó, pero olvidarse de avisarle a Hitler. ¿Qué pasa con Gaza y la tierra de Palestina y los colonos ilegales? Los iraníes deben mantenerse alerta porque nadie confía en este tipo. Quizás solo quiere revisar las tácticas y reunir fuerzas, eso es todo. De nuevo, lo que muchos están subestimando es el nivel de depravación de los maníacos genocidas en Tel Aviv. Israel está dispuesto a dejar que el mundo arda si no consiguen lo que quieren. Netanyahu está en la cuerda floja por no ser lo suficientemente agresivo. Al carnicero de Gaza lo acusan de ser demasiado blando. Gvir y Smotrich están como tiburones esperando en la sombra. Gracias por su atención, esto fue GeoVision Canal. Suscríbanse y manténganse al tanto de los eventos más importantes.